El anciano quedó paralizado, con los ojos humedecidos y el corazón hecho pedazos, solo por estar sentado frente al edificio de aquel millonario arrogante. El rico lo miraba con desprecio, convencido de que nada ni nadie podría tocarlo. Pero lo que ignoraba era que muy pronto sería él quien terminaría de rodillas frente a ese anciano modesto bajo la mirada de todos. El sol caía a plomo sobre las calles de ladrillo viejo, haciendo que el calor se mezclara con ese olor a asfalto y polvo que siempre trae el verano en la ciudad. A un costado de la acera, sentado en un banco gastado, estaba Elijah Carter, un anciano negro de 72 años, con la espalda ligeramente encorvada y las manos curtidas por décadas de trabajo. Vestía una camisa blanca ya amarillenta por los años y un sombrero de ala corta que parecía ser su único escudo contra el sol. Frente a él pasaban personas deprisa, como si cada una cargara un reloj que no les daba tregua. Nadie lo miraba. Nadie veía que en esas manos, que ahora descansaban sobre un bastón de madera, había cicatrices que contaban historias de fábricas, campos y noches sin dormir. Nadie sabía que ese hombre había pasado la mayor parte de su vida trabajando para que otros pudieran vivir cómodamente. Hasta que apareció él, un hombre joven, de traje impecable y zapatos que parecían recién salidos de una vitrina. Era Nathaniel Brooks, un empresario millonario que había hecho su fortuna en bienes raíces. Caminaba con esa arrogancia que se nota en la forma de sostener la cabeza, con la mirada fija en el horizonte, como si el mundo entero fuera un escenario diseñado para su lucimiento. Nathaniel se detuvo frente al banco, no porque quisiera hablar con Elijah, sino porque el banco estaba justo frente a la entrada de uno de sus lujosos edificios. Le lanzó una mirada de arriba abajo, con ese gesto que no necesita palabras para hacerte sentir que no perteneces. «Viejo», dijo con un tono seco, como quien escupe una orden, «no puedes estar sentado aquí. Esto es propiedad privada. La gente que viene a mi edificio no quiere ver...» Hizo una pausa, como buscando una palabra que no sonara tan cruel, pero terminó clavando la daga. «Este tipo de imagen». Elijah levantó la vista lentamente. Sus ojos eran profundos, oscuros, pero llenos de esa calma que solo da la experiencia de haber soportado demasiadas humillaciones. No dijo nada. Nathaniel, molesto por el silencio, agregó: «Anda, levántate. Hay un parque a 3 calles de aquí. Ahí puedes sentarte todo el día si quieres». La gente que pasaba miraba de reojo, sin detenerse. Nadie quería meterse en problemas, nadie quería ser testigo incómodo. Elijah, con un movimiento pausado, apoyó las manos sobre su bastón y se puso de pie. No porque Nathaniel tuviera autoridad sobre él, sino porque aprendió hace mucho que a veces el orgullo se guarda para batallas más grandes. Mientras se alejaba, Nathaniel soltó una risa breve y arrogante, como quien cree que acaba de poner en su lugar a alguien insignificante. Pero lo que Nathaniel no sabía es que la vida, tarde o temprano, da la vuelta, y que hay momentos en los que la arrogancia se paga con una factura que ni el hombre más rico del mundo puede evitar. El anciano se llamaba Samuel Harris, aunque en el barrio la mayoría lo conocía como Sam el Callado. Vivía solo en una pequeña casa al borde de la carretera, una construcción de madera gastada que parecía sostenerse más por costumbre que por fuerza. No tenía lujos, no tenía coche y su ropa, aunque limpia, siempre estaba gastada. Pero había algo en él que llamaba la atención: sus manos. Eran grandes, oscuras, curtidas por décadas de trabajo bajo el sol, llenas de cicatrices y callos tan profundos que parecían pequeñas montañas en miniatura. Esas manos habían levantado paredes, reparado motores, cosechado campos y también habían alimentado a su familia en los años duros. Sin embargo, para la gente del pueblo, esas manos solo eran la marca de alguien que nunca dejó de ser pobre a sus ojos.
En el café del centro, donde todos los vecinos se reunían a conversar, había un hombre que solía hablar más fuerte de lo necesario. Richard Stanton, hijo de una familia rica, dueño de varias propiedades y con una arrogancia que se sentía antes de verlo entrar. Tenía un traje impecable, un reloj caro y una mirada que siempre miraba de arriba hacia abajo a cualquiera que considerara menos que él. «Mírenlo», dijo una mañana cuando Samuel entró al café para comprar un café negro y un pan duro. «No entiendo por qué esta gente sigue molestándose en venir aquí. No tienen nada que aportar». La frase cayó como un golpe seco en el aire. Algunos rieron por compromiso, otros agacharon la mirada. Samuel, como siempre, no respondió. Tomó su café, dejó el dinero exacto sobre el mostrador y salió sin decir una sola palabra. Richard, disfrutando de la atención, siguió hablando. «A esta gente le falta ambición, trabajan como burros y no progresan. Por eso nunca tendrán nada». Lo que Richard no sabía era que Samuel, bajo esa apariencia de hombre cansado, guardaba una historia que pocos conocían. Años atrás, había sido uno de los mejores mecánicos de la región, capaz de reparar cualquier máquina que se le pusiera enfrente. Pero una serie de tragedias personales, la enfermedad de su esposa, la quiebra del taller que había montado y la muerte de su hijo menor, lo habían dejado sin más que esas manos y una fe obstinada de que la vida aún podía dar un giro. A pesar de las burlas, Samuel seguía trabajando. Hacía pequeños arreglos de motores en el vecindario, reparaba cercas, pintaba paredes. Nunca pedía favores, nunca se quejaba y siempre entregaba un trabajo impecable. Mientras tanto, Richard se sentía cada vez más seguro en su pedestal. Para él, gente como Samuel era invisible. No sabía que el destino, con la precisión de un reloj que él mismo no podía controlar, estaba moviendo las piezas para que algún día la balanza se inclinara de una forma que jamás imaginaría. Aquella tarde de viernes, el calor caía sobre la ciudad como una manta pesada. En un café elegante del centro, donde el aroma del café importado se mezclaba con las risas de ejecutivos que hablaban de inversiones y viajes, Harold llegó con paso seguro. Vestía un traje impecable, corbata seda azul, zapatos italianos brillando como espejos. Pero lo más importante no era su ropa, sino lo que había en su maletín, una propuesta que si salía bien, podría multiplicar sus millones. Frente a él, en una mesa apartada, lo esperaba el hombre que tenía la llave para abrirle las puertas a un proyecto internacional. El dueño de un conglomerado de empresas constructoras, un inversionista legendario, conocido por su carácter frío y su habilidad para detectar oportunidades. Harold ya lo había investigado. El hombre no perdía tiempo con cualquiera. Si aceptaba esa reunión era porque veía potencial o porque tenía curiosidad. Cuando Harold llegó a la mesa, quedó petrificado. «No puede ser», susurró, como si hubiese visto un fantasma. Allí estaba, vestido con un traje gris modesto, con un reloj antiguo en la muñeca y una mirada serena. Era el mismo anciano negro al que Harold había menospreciado años atrás en su oficina, el mismo al que había tratado como si no valiera nada. El anciano levantó la vista, sonrió apenas y dijo: «Siéntese, señor Harold, escuchemos qué tiene para ofrecerme». Ese simple gesto lo descolocó. No hubo reproches, no hubo insultos, no hubo reclamos, solo una invitación a hablar. Pero lo que Harold no sabía es que cada segundo de esa reunión sería como caminar sobre un suelo lleno de vidrios rotos. Comenzó a exponer su propuesta con la elocuencia que siempre lo había caracterizado. Hablaba de cifras, proyecciones, alianzas estratégicas. Pero, a medida que avanzaba, sentía la mirada del anciano clavada en él, una mirada que no juzgaba, pero que pesaba. «Suena interesante», dijo el anciano cuando Harold terminó.
Pero antes de seguir, quiero contarle una historia. Entonces, con voz pausada, empezó a relatar su vida, de cómo había nacido en un barrio olvidado, de las veces que trabajó limpiando zapatos en la calle para comer, de las noches en que dormía bajo un techo prestado. Contó cómo fue rechazado por su color de piel y su origen humilde, y cómo, con esfuerzo y paciencia, había construido un imperio que hoy superaba todo lo que Harold podía imaginar. Y luego vino la estocada final. Hace años entré a su oficina buscando una oportunidad. Usted ni siquiera me dejó terminar mi frase. Me trató como si fuera invisible, como si yo no mereciera su tiempo. El anciano se inclinó hacia adelante y lo miró a los ojos. Ahora el que está pidiendo soy yo quien decide si lo escucho o si me levanto y me voy. El silencio se hizo tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Harold sintió un frío recorrerle la espalda. Por primera vez entendió que la vida no solo da vueltas. A veces regresa con la factura en la mano. La noticia cayó como una bomba en todos los periódicos de la ciudad. Corporación Silverman, bajo investigación federal por fraude y corrupción. Las letras negras parecían gritar desde cada portada, y en cada esquina, en cada café, en cada oficina, no se hablaba de otra cosa. Los rumores corrían más rápido que el viento, y la figura imponente de Charles Silverman comenzaba a tambalearse. Aquel hombre que durante años se creyó intocable, que caminaba por las calles con un séquito de aduladores y miraba a la gente por encima del hombro, ahora evitaba salir de su mansión. El brillo de sus trajes caros ya no impresionaba. Lo único que la gente veía era la sombra de un hombre que había construido su imperio sobre mentiras y desprecio por los demás. La caída no fue lenta, fue brutal. Contratos cancelados, socios retirando inversiones, clientes huyendo para no manchar su nombre. Los mismos banqueros que antes le abrían las puertas con alfombra roja, ahora no le respondían ni el teléfono. El sonido del teléfono en su despacho se volvió un enemigo. Cada llamada era un abogado con malas noticias o un socio anunciando su retirada. Pero lo más duro no fue perder el dinero. Lo más cruel fue darse cuenta de que en la cima nunca había tenido amigos, solo cómplices. Aquellos que en las fiestas lo llamaban genio y levantaban copas en su honor, ahora ni siquiera se atrevían a mirarlo a la cara. Lo dejaron solo. En medio de ese caos, hubo un día en que Charles se quedó sentado en su oficina vacía, con las persianas a medio bajar. Tenía frente a él una carpeta con números rojos, demandas y avisos de embargo. El silencio era tan denso que podía escucharse el crujir de la madera del piso. Entonces recordó una escena de muchos años atrás. Él, joven y arrogante, rechazando la mano temblorosa de un anciano negro que solo quería venderle unas piezas de madera tallada. Apretó los dientes. Por alguna razón, esa imagen no lo dejaba en paz. Tal vez era porque ahora, por primera vez, él estaba en el lugar de ese anciano, vulnerable, sin poder y sintiendo en carne propia lo que era que te cerraran la puerta en la cara. Las noches comenzaron a volverse interminables. Charles, el hombre que antes mandaba a dormir a los demás con una firma, ahora no podía cerrar los ojos sin que su mente lo arrastrara al mismo pensamiento. ¿Será que algún día tendré que pedir ayuda a alguien que desprecié? Y esa pregunta no tardaría en responderse. La mañana estaba gris, como si el cielo hubiera decidido ponerse de acuerdo con lo que estaba por suceder. En la puerta de la empresa James se encontraba revisando unos documentos cuando un guardia de seguridad se acercó y dijo: «Señor, hay un hombre afuera que insiste en verlo. Dice que lo conoce y que es importante». James frunció el ceño. No esperaba a nadie. Caminó hacia la entrada y cuando la puerta se abrió, lo vio. Allí estaba Robert. Pero no era el Robert de hace 20 años.
El hombre que una vez se paseó por la ciudad con trajes caros y una mirada altiva, ahora estaba encorvado, con el cabello desordenado y un traje que parecía haber visto demasiadas batallas. Sus zapatos gastados y su maletín viejo completaban el retrato de un hombre que había caído en desgracia. «James», dijo con la voz quebrada, «necesito hablar contigo». James lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Recordó aquel día, en la cafetería, cuando Robert lo había humillado delante de todos. Recordó cómo lo llamó inútil y cómo se rió cuando él, apenas un joven con sueños, le habló de sus planes para ser empresario. Ahora frente a él, ese mismo hombre estaba suplicando. «Perdí todo, James», confesó Robert con los ojos vidriosos. «La empresa, mi casa, incluso mi familia me dio la espalda. No tengo a dónde ir. Y sé que tú puedes darme una oportunidad». James respiró hondo. Parte de él quería cerrarle la puerta en la cara y devolverle la humillación que había sentido años atrás. Pero otra parte, más fuerte, más sabia, sabía que ese momento no se trataba de venganza, sino de demostrar quién era él. «¿Sabes lo irónico, Robert?», dijo James mirándolo a los ojos. «La vida es un espejo. Todo lo que das, tarde o temprano regresa. Tú me diste desprecio, y ahora recibes lo mismo del mundo, pero yo no soy como tú eras». Robert lo escuchaba en silencio, tragando saliva. «Te daré un trabajo», continuó James, «no porque me caigas bien, sino porque creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Pero no esperes tratos especiales. Aquí se empieza desde abajo, tal como yo empecé». Robert asintió, sin poder decir una palabra. Sabía que esa oferta era más de lo que merecía. Esa tarde, mientras James lo veía alejarse hacia el área de empleados, sintió algo que ningún cheque, ningún contrato millonario le había dado jamás. La certeza de que había ganado la batalla más importante, la de no dejar que el rencor lo convirtiera en aquello que un día juró no ser. Y así el destino, con su humor cruel y su justicia silenciosa, cerró el círculo. El millonario que una vez menospreció a un anciano negro, terminó rogándole trabajo. En este video no viste solo la caída de un hombre soberbio, viste la caída de un sistema que cree que el dinero lo es todo, porque la vida es implacable. Hoy te da un trono, mañana te arrastra al barro, y lo peor, te obliga a pedirle perdón a quien despreciaste. Si llegaste hasta aquí, no olvides que la dignidad vale más que cualquier fortuna, y que el respeto es una moneda que nunca pierde valor. Suscríbete, porque lo que viene no solo va a indignarte, va a sacudirte el alma. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las próximas. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te tocó más? Escríbelo en los comentarios, estaré leyendo cada uno de ellos.